Invierno de 1819. La ventisca golpeaba las ventanas de la mansión Morland Hall con tal furia que parecía como si la propia naturaleza intentara irrumpir en el interior. El viento aullaba en las chimeneas, la nieve se pegaba a los cristales, convirtiendo el mundo tras las ventanas en un velo blanco. Eran alrededor de las 10 de la noche, y en el gran vestíbulo ardían todas las lámparas, no por comodidad, sino porque los sirvientes corrían de un lado a otro, intercambiando susurros asustados. Sofía estaba de pie en medio del vestíbulo, vestida con un camisón y una bata echada por encima. Su cabello castaño estaba despeinado, el rostro pálido, los ojos enormes, oscuros, llenos de incomprensión y miedo. Apretaba las manos contra su vientre, un pequeño vientre redondeado bajo el cual latía el diminuto corazón de su futuro hijo. 4 meses. Solo 4 meses llevaba en su seno a su primogénito. Frente a ella estaba Adrian, su marido, el conde de Morland. El hombre a quien amaba más que a la vida, y la miraba como si fuera una serpiente. «Adrian, por favor, escúchame». La voz de Sofía temblaba. «No es verdad. Todo lo que te han dicho es mentira. Yo nunca...» «¡Cállate!». Su voz cortó el aire como el chasquido de un látigo. Adrian era un hombre alto de cabello oscuro y ojos castaños, que ahora ardían con el fuego helado de la furia. Su hermoso rostro de rasgos marcados estaba desfigurado por la ira. Vestía traje de noche, acababa de regresar del club, donde su amigo, Lord Stanley, había compartido con él una noticia impactante. «He visto las pruebas». Adrian dio un paso hacia ella, y Sofía retrocedió involuntariamente. «Cartas, tus cartas para él, llenas de...». No terminó, apretando la mandíbula. «¿Cómo pudiste? Llevamos casados solo 1 año. 1 año, Sofía». «¿Qué cartas?». Sofía sentía cómo le flaqueaban las piernas. «Adrian, yo no he escrito ninguna carta. Muéstramelas». «Las quemé», soltó él. No podía seguir mirando esas palabras. Verte escribirle sobre amor, sobre cómo lamentas haberte casado conmigo. «Eso es imposible». Sofía dio un paso adelante, extendió la mano, pero él se apartó como si su contacto pudiera quemarlo. «Adrian, por favor, piensa. ¿Quién te dio esas cartas? ¿Quién?» «Stanley. Las encontró por casualidad cuando...». «¡Stanley!». Sofía casi gritó. «¿Acaso no lo ves? Me odia desde que le negué un baile en nuestra boda. Te envidia, envidia lo que tienes». «Stanley es mi amigo desde la infancia». Adrian hablaba despacio, recalcando cada palabra. «Él no mentiría. Y tú resultaste no ser quien yo pensaba». Sofía cayó de rodillas directamente sobre el frío suelo de mármol. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las notaba. «Adrian, te juro por todo lo que es sagrado para mí, que nunca he sido infiel, nunca. El hijo que llevo en mi vientre es tuyo, solo tuyo». Él la miraba desde arriba, y en su mirada había tanto desprecio que ella sintió el dolor físicamente. «El hijo». Pronunció esa palabra como si le quemara la lengua. «Incluso en esto intentas engañarme. 4 meses, dices. Qué conveniente. Justo coincide con el momento en que comenzó tu... relación». «¿Qué relación? ¿Con quién?» «Con el capitán Harwood». Sofía se quedó inmóvil. El capitán Harwood, un oficial que había sido su huésped hacía 3 meses. Un joven agradable, amigo del hermano de Adrian. Habían conversado durante la cena varias veces, nada más. «Esto es una locura. Apenas hablamos con él. Adrian, estás loco si crees en esto». Él se inclinó hacia ella, y Sofía vio en sus ojos no solo ira, vio dolor. Un dolor profundo, terrible. «Creo en las pruebas. Creo en las cartas escritas de tu puño y letra». Su voz se quebró. «Me rompiste el corazón, Sofía. Lo rompiste y lo pisoteaste. Y no puedo seguir viéndote. Adrian, no...». «Vete». Se enderezó, se dio la vuelta. «Vete de mi casa, ahora mismo». Se hizo un silencio sepulcral. Incluso los sirvientes, apiñados en el extremo más alejado del vestíbulo, se quedaron inmóviles. «¿Ahora?». Sofía se puso de pie con dificultad. «Adrian, fuera hay tormenta, ventisca. Yo estoy embarazada».
No puedes echarme en una noche así. Puedo. Él seguía sin mirarla. Y lo haré. Mi carruaje te llevará a la posada más cercana. Por la mañana te irás de aquí para siempre. A casa de tus padres, con tu amante, a donde quieras. Me da igual. No tengo padres. La voz de Sofía era apenas audible. Murieron hace 2 años, lo sabes. Entonces con tu tía, con algún pariente lejano, donde sea, pero no aquí. Sofía miraba a su espalda, los hombros tensos, las manos apretadas en puños. Buscaba palabras que pudieran llegar hasta él, atravesar el muro de ira y resentimiento. Pero no encontraba palabras. Adrian hizo un último intento. Te amo. Desde el día en que nos conocimos. No soy capaz de traicionarte. Por favor, créeme. Dame tiempo para demostrar. El tiempo se acabó. Se volvió. Asintió el mayordomo. Hampson, acompaña a la condesa al carruaje. Dele un abrigo. Y que el cochero la lleve a la posada El Cisne Blanco en Ashbourne. El viejo mayordomo, que había servido a la familia durante 30 años, se acercó a Sofía con el rostro pálido. En sus ojos había compasión y vergüenza. «Milady, permítame al menos que se vista adecuadamente». «No», cortó Adrian. «Ahora, inmediatamente». Sofía sintió cómo las manos de Hampson la tomaban con cuidado del codo. Otra criada le echó sobre los hombros un abrigo grueso. Le metió en las manos una pequeña bolsa con pertenencias que había conseguido reunir. Mientras la conducían hacia la salida, Sofía no dejaba de volverse, mirando a Adrian. Él permanecía de espaldas, contemplando el fuego de la chimenea, inmóvil, como una estatua. Adrian, lo llamó por última vez. Algún día conocerás la verdad, y entonces... Entonces será demasiado tarde. Él no respondió, ni siquiera se movió. La puerta se abrió de golpe y la ventisca irrumpió en el interior, trayendo consigo nieve y viento helado. Sofía salió a la noche, y la puerta se cerró tras ella con un sonido como si se cerrara toda una vida. El carruaje se puso en marcha. Sofía permanecía sentada, envuelta en su abrigo, temblando, no de frío, sino de conmoción. Apretaba las manos contra su vientre, contra aquella pequeña criatura que no tenía culpa de nada, pero que ya había perdido a su padre. El cochero Thomas, un hombre bondadoso que la conocía desde niña, que lanzaba miradas preocupadas a través de la ventanilla. «Milady, resista. Pronto llegaremos». Pero Sofía no escuchaba. Miraba por la ventana la nieve que pasaba veloz, la oscura silueta de Morland Hall desvaneciéndose en la ventisca. Pensaba en Adrian, en cómo se habían conocido hacía 1 año, en su sonrisa, en cómo le había pedido su mano, en la boda, en la luna de miel. En aquellos meses felices en los que pensó que había encontrado su lugar en el mundo. Y en todo lo que se había derrumbado en una sola noche. Muchos de ustedes ahora están gritando a Adrián a través de las páginas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió a echar a su esposa embarazada a la tormenta, creyendo en calumnias? Pero les pido que entiendan una cosa. Los celos no se rigen por la lógica. Son ciegos, implacables, destructivos. Adrián amaba a Sofía tanto que la mera idea de su infidelidad se volvió insoportable. Y cuando a una persona le duele insoportablemente, hace cosas insoportables. No lo justifico, lo explico. Tiempo presente. Año 1824. Adrian estaba sentado en el despacho de Morland Hall, ahora casi vacío. Los muebles habían sido vendidos, los cuadros descolgados de las paredes, la biblioteca liquidada por partes. Solo quedaba lo más necesario: el escritorio, 2 sillones, un armario. La chimenea no se encendía, economizaban leña. El conde de Morland, antaño uno de los hombres más ricos del condado, ahora era un hombre arruinado. 5 años. Solo 5 años habían bastado para destruir lo que se había construido durante generaciones. Inversiones fallidas, confianza traicionada por socios comerciales, varios años de malas cosechas, deudas que crecían como una bola de nieve. Y además, Lord Stanley, que resultó no ser un amigo, sino un enemigo. Que arrastró a Adrian a aventuras financieras que condujeron a la ruina. Stanley desapareció cuando todo se derrumbó. Se esfumó, llevándose consigo lo poco que se había logrado salvar. Y Adrian se quedó. Con las deudas, con la finca arruinada, con la casa vacía.
y con los recuerdos de aquella noche de hacía 5 años. Levantó la mirada hacia el retrato sobre la chimenea, la única cosa que no había vendido. Sofía. La habían pintado poco después de la boda. Llevaba un vestido color verde mar, el cabello suelto sobre los hombros, en los ojos, felicidad y amor. Adrian miraba ese retrato cada día, y cada día se hacía la misma pregunta. ¿Y si ella decía la verdad? Un año después del destierro intentó encontrarla. Fue a Ashbourne, a aquella posada. Pero el dueño dijo que ninguna condesa se había alojado allí, que ninguna mujer en camisón y abrigo había llegado en medio de la ventisca. Adrian recorrió todas las aldeas cercanas, preguntó, buscó. Nada. Sofía había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Escribió al capitán Harwood, exigiendo explicaciones. Este respondió brevemente. No había habido ni podía haber habido relación alguna con la condesa de Morland. Consideraba esa carta un insulto y exigía disculpas o un duelo. Adrian no respondió. Empezó a comprender que había cometido un error monstruoso. Las cartas que Stanley le había mostrado, Adrian las recordaba una y otra vez. La letra se parecía a la de Sofía, pero ahora, años después, comprendía que podían haber sido falsificadas. Stanley siempre había sido astuto, siempre había sabido manipular, y Adrian había creído. Había creído porque era joven, impetuoso, porque los celos lo habían cegado. Había echado a su esposa embarazada en medio de una ventisca. Había echado a la mujer a quien había prometido amar y proteger. Y ahora no sabía si ella seguía viva, si el niño que debía nacer seguía vivo, su hijo. Un golpe en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. «Adelante». Hampson entró, ahora el único sirviente que quedaba en Morland Hall. Los demás se habían marchado cuando dejaron de pagar los salarios. «Milord, ha llegado el señor Blackwell, el abogado». «Que pase». El abogado era un hombrecillo pequeño y seco, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Entró. Carraspeó. «Conde de Morland, he venido a concluir las formalidades. La finca ha sido vendida. El nuevo propietario está listo para tomar posesión dentro de 3 días». Adrian asintió. Lo sabía. Morland Hall había sido subastado por deudas. Alguien lo había comprado por un precio irrisorio. La casa estaba en estado lamentable, las tierras abandonadas. «¿Quién es el comprador?», preguntó sin especial interés. «Una tal señora Winterbourne». El abogado abrió la carpeta. «Viuda, una dama bastante acomodada. Llegó recientemente de...». Consultó los papeles. «De la India, si los documentos son correctos. Su marido le dejó una fortuna en el comercio de especias». Winterbourne. Adrian repitió un nombre desconocido. «Nunca lo he oído». «La dama prefiere la reclusión». El abogado se ajustó las gafas. «Pero insiste en una reunión personal con usted, antes de tomar posesión. Quiere discutir las condiciones de su residencia». Adrian levantó la cabeza. «¿De mi residencia?» «Sí. La señora Winterbourne le propone quedarse en Morland Hall, en calidad de...». El abogado titubeó. «En calidad de administrador de la finca, con un pequeño salario y una habitación en el ala este». Adrian sintió cómo la sangre le subía al rostro. ¿Quedarse en su propia casa como un sirviente? ¿Al servicio de una mujer desconocida? Esto es un insulto. Es una propuesta, milord, teniendo en cuenta su situación. El abogado no terminó, pero el sentido era claro. Adrian no tenía elección. No tenía a dónde ir, no tenía con qué vivir. ¿Cuándo quiere reunirse? Pasado mañana, a las 3 de la tarde, aquí, en Morland Hall. El abogado dejó los documentos, hizo una reverencia y salió. Adrian se quedó solo. Se levantó, se acercó a la ventana. La nieve caía, lenta, tranquila. No era una ventisca como hacía 5 años, sino un apacible día de invierno. Miraba el parque nevado, las avenidas por las que alguna vez paseó Sofía. Recordaba su risa, su mano en la suya, sus ojos llenos de amor. Y luego recordaba aquella última noche, sus lágrimas, sus súplicas, sus palabras. «Algún día conocerás la verdad,
y entonces será demasiado tarde. Había conocido la verdad. Hacía un año, cuando Stanley, en un delirio de borrachera, confesó que había falsificado las cartas, que había querido destruir el matrimonio de Adrian por envidia, que lo había conseguido. Adrian lo retó a duelo, pero Stanley huyó al extranjero antes de que pudieran fijar la fecha. Y ahora Adrian estaba de pie en la casa vacía, arruinado, solo, con un peso de culpa que nunca lo soltaría. Se volvió, miró el retrato de Sofía. «Perdóname», susurró al vacío. «Si estás en algún lugar, perdóname». El retrato callaba, Sofía callaba, y dentro de 2 días debía llegar a Moorland Hall su nueva dueña. Adrian no sabía que el destino le preparaba un encuentro que lo cambiaría todo. Los 2 días se arrastraron dolorosamente largos. Adrian apenas dormía, apenas comía. Hampson intentaba obligarlo a arreglarse un poco, pero el conde lo rechazaba con un gesto. ¿Qué importaba su aspecto? Ya no es el dueño de esta casa de todos modos. Tan solo un suplicante que espera la clemencia de una viuda rica. La mañana del día del encuentro, Hampson insistió en salirse con la suya. «Milord, no podéis recibir a la nueva dueña con este aspecto. Al menos afeitaos, cambiaos de ropa». Adrian se miró en el espejo, lo único que quedaba en su dormitorio. El reflejo era desagradable. Rostro sin afeitar, cabello revuelto, camisa arrugada. No parecía un conde, sino un vagabundo. Con un suspiro pesado, cedió a las súplicas. Se afeitó, se puso uno de los pocos trajes que le quedaban. Levita azul oscuro, camisa blanca, pantalones negros. Se peinó el cabello. Se miró de nuevo. Mejor. Pero aún así, en sus ojos castaños se leía el cansancio, en su rostro, la marca de lo vivido. Había envejecido en estos 5 años. No exteriormente, solo tenía 32, sino por dentro. Había envejecido en el alma. A las 2 de la tarde, Hampson y Adrian hicieron todo lo posible para que el salón principal tuviera un aspecto decente. Fregaron los suelos, quitaron el polvo, encendieron la chimenea. Colocaron los muebles que quedaban de modo que el vacío no saltara a la vista. De todos modos era un espectáculo lamentable, pero no podían hacer nada mejor. Exactamente a las 3, un carruaje se detuvo ante las verjas. Adrian observaba desde la ventana del despacho, sin deseos de salir a recibir a la invitada. Que Hampson la acompañara dentro. Ya no tenía fuerzas para fingirse un anfitrión cordial. El carruaje era caro, laca negra, manijas doradas, 4 caballos de raza. El cochero saltó, abrió la portezuela. Del carruaje descendió una mujer. Adrian no podía distinguir el rostro. Llevaba un abrigo de viaje burdeos oscuro con capucha. Alta, esbelta, movimientos seguros. Caminó hacia la entrada, y Adrian oyó cómo se abría la puerta principal, cómo Hampson saludaba a la invitada. Salió del despacho, bajó por la escalera. En el vestíbulo había una mujer quitándose los guantes. Hampson tomó su abrigo, y Adrian vio por primera vez a la nueva propietaria de Moorland Hall. Vestía un traje severo de color azul oscuro, cerrado hasta el cuello, con mangas largas. Ningún adorno, salvo un sencillo broche de perlas en el cuello. Cabello castaño, recogido en un moño estricto en la nuca. Figura esbelta, porte impecable. Pero lo que más impresionaba era el rostro. Adrian se quedó inmóvil en el último escalón. Era imposible. Sofía. Su Sofía. Su esposa, a quien había echado hace 5 años en medio de una ventisca. A quien había buscado sin encontrar ni rastro. A quien había llorado, creyéndola muerta. Estaba aquí, en su vestíbulo, viva. Lo miraba con ojos oscuros, esos mismos que una vez lo miraron con amor y ahora eran fríos como el hielo. Sofía, susurró ese nombre como una oración. Tú estás viva. Conde de Moorland, pronunció esto formalmente, distante, como si se dirigiera a un desconocido. Gracias por recibirme. Adrian bajó, dio un paso hacia ella. Quiso tocarla, asegurarse de que no era un fantasma, no una alucinación de su mente atormentada. Pero ella retrocedió, alzando la mano en un gesto de detención. No hace falta. Su voz era uniforme, sin emociones. Estamos aquí por negocios, nada más. Sofía, yo... Las palabras se le atascaban en la garganta.
Dios mío, pensé que habías muerto. Te busqué. Yo... Buscasteis, repitió con leve burla. Qué conmovedor, pero me temo que demasiado tarde. Señora Winterbourne, así es como me llamo ahora. Os ruego que os dirijáis a mí en consecuencia. Winterbourne. Adrian sintió cómo se helaba por dentro. Te casaste. Enviudé, corrigió, ajustándose el guante sin mirarlo. Hace un año. Mi difunto esposo, el señor Joshua Winterbourne, fue un comerciante muy exitoso en Calcuta. Me dejó una fortuna considerable, que, por cierto, he multiplicado yo misma. En su voz había orgullo, frío, duro. Esta no era la Sofía que él conocía, no aquella mujer dulce y amorosa que lo miraba con adoración. Esta era otra mujer, templada, fuerte, peligrosa. ¿Quizá pasemos al salón?, propuso Hampson, sintiendo claramente la tensión en el aire. Traeré té. Sofía asintió. Pasó al salón sin esperar invitación. Adrian la siguió, sintiendo cómo le temblaban las manos. Las metió en los bolsillos para que ella no lo notara. En el salón, Sofía examinó el entorno. Las paredes vacías donde antes colgaban cuadros, los muebles gastados, las cortinas descoloridas. En su rostro no se reflejó nada, ni compasión ni regodeo, solo una evaluación fría. Así que las cosas van realmente mal, constató sentándose en un sillón. Peor de lo que pensaba. Adrian se sentó enfrente, sin quitarle los ojos de encima. Intentaba encontrar algo familiar en esta mujer. Sí, los rasgos del rostro eran los mismos, la forma de los labios, la línea de los pómulos, los ojos oscuros. Pero todo lo demás, la expresión, la manera de comportarse, la frialdad de la mirada, todo era ajeno. Sofía, por favor, comenzó. Déjame explicar. ¿Explicar qué? Alzó la vista hacia él, y en esa mirada había acero. ¿Cómo echasteis a vuestra esposa embarazada en una noche de invierno, en medio de una ventisca, acusándola de adulterio? ¿Cómo creísteis una calumnia sin darme oportunidad de defenderme? ¿Cómo me condenasteis a muerte? No sabía, no sabíais, se rió, pero en la risa no había alegría. Por supuesto, simplemente creísteis ciegamente a Lord Stanley, vuestro querido amigo, quien, por cierto, se ha acomodado muy bien mientras vos os arruinabais, ¿no es así? Adrian apretó los reposabrazos del sillón. Lo sé, supe la verdad. Stanley confesó que falsificó las cartas, que quería separarnos. Yo... ¿Cuándo? La voz de Sofía se volvió cortante. ¿Cuándo lo supisteis? Hace un año. Estaba borracho, dijo más de la cuenta. Lo reté a duelo, pero huyó. Sofía se levantó, caminó por la habitación. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Por primera vez en todo el encuentro, Adrian vio una emoción en su rostro. Furia. Una furia ciega y devoradora. Hace un año, repitió ella. Un año entero que conocía la verdad. ¿Y qué hizo usted? ¿Intentó encontrarme? ¿Intentó reparar el error? ¡Lo intenté! Adrian se puso en pie de un salto. Incluso antes, justo después de que te fueras, intenté encontrarte. Fui a Esbon, registré todos los alrededores. Desapareciste, como si te hubieras disuelto, como si nunca hubieras existido. Porque no quería que me encontrara. Sofía se volvió hacia él, y en su rostro había una fría determinación. Cuando me echaron de casa, comprendí una cosa. Ya no podía depender de usted, de su amor, de su confianza, de su misericordia. Tenía que volverme fuerte, independiente. Y lo conseguí. ¿Cómo? Adrian la miraba intentando comprender. ¿Cómo sobreviviste? Estabas embarazada, sin dinero, sin un techo sobre tu cabeza. Sofía volvió a sentarse, con las manos cruzadas sobre el regazo. En su postura había una majestuosidad que nunca había tenido antes. El carruaje me llevó hasta Esborn, pero no fui a la posada. En su lugar, vendí el abrigo y las joyas que llevaba puestas. Compré un billete en la diligencia de correos hasta Londres. Allí encontré refugio en una casa para mujeres desamparadas que dirigía una bondadosa viuda, la señora Hartley. Me acogió,
me dio de comer, me ofreció un lugar donde dormir. Adrian escuchaba sin interrumpir, aunque cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Di a Ruth 5 meses después, continuó Sofía. El parto fue difícil. Estuve a punto de morir. Pero la señora Hartley me salvó, y a mí, a nuestro hijo. Permítanme contarles algo sobre los partos en 1819. 1 de cada 5 mujeres moría. 1 de cada 5. Fiebre puerperal, hemorragias, infecciones. Los médicos aún no entendían que debían lavarse las manos. No existía anestesia. Las mujeres daban a luz apretando los dientes, mordiendo una toalla por el dolor. Y ahora imaginen, una mujer embarazada sin hogar, sin dinero, sin familia. ¿A dónde ir? Las casas de trabajo rechazaban a las embarazadas. La calle significaba muerte. Los hogares de caridad, como el donde se encontraba Sofía, eran una rareza. Se mantenían con donaciones privadas y no había lugar para todos. Sofía sobrevivió de milagro. No gracias a la medicina, sino gracias a la obstinación de la señora Hartley, que no se apartó de la cama de la joven moribunda durante 3 días. Gracias a que su organismo resultó ser más fuerte que la estadística. ¿Cuántas Sofías han muerto en habitaciones sucias, en calles frías, en zanjas? Nunca lo sabremos. La historia no cuenta a las mujeres pobres. Pero quiero que entiendan. Cuando Adrián echó a Sofía esa noche, en realidad le dio una sentencia de muerte. Que ella haya sobrevivido es su maldita suerte y su voluntad de vivir. Adrián se quedó inmóvil. Un hijo. Habían tenido un hijo. ¿Quién? Graznó. ¿Un niño? ¿Una niña? Sofía lo miró largamente, con gesto evaluador. Luego negó con la cabeza. Eso ya no es asunto suyo. ¿Que no es asunto mío? Adrián sentía cómo le hervía la sangre. ¡Es mi hijo! No. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Es mi hijo, que crece sin padre, porque su padre renegó de él incluso antes de que naciera. Adrián quiso replicar, pero comprendió que tenía razón. La había echado, pensando que el niño no era suyo. Había renegado de ambos. Sofía, te lo ruego. Se acercó y se detuvo detrás de ella. Dame una oportunidad de arreglar esto. Permíteme ver al niño, ser su padre. Es demasiado tarde. Ella no se volvió. Perdió usted ese derecho hace 5 años, cuando me echó a la calle. Entonces, ¿qué haces aquí? Adrián sentía cómo crecía la desesperación. ¿Por qué compraste Morland Hall? ¿Por qué has vuelto? Sofía se volvió, y en sus ojos ardió el fuego. He vuelto porque quería que sintiera lo mismo que sentí yo. Impotencia, dependencia, humillación. Usted me echó de mi hogar. Ahora yo lo echo a usted. Las palabras cayeron como una sentencia. Adrián retrocedió un paso. ¿Quieres que me vaya? Quiero que sienta lo que es perderlo todo. Sofía se acercó a la chimenea y extendió las manos hacia el fuego. Pero no soy tan cruel como usted. No lo echaré en medio de una ventisca. Incluso le propondré que se quede. ¿Quedarme? Adrián no comprendía. ¿Como administrador? Exactamente. Con un salario y una habitación. Trabajará para mí. Se ocupará de la propiedad, de los asuntos, y yo seré la dueña de esta casa, de todo lo que una vez le perteneció. Lo miraba esperando su reacción. Adrián comprendió. Esta era su venganza. Dulce, refinada venganza. Obligarlo a quedarse en su propia casa como un sirviente. Recordarle cada día lo que había perdido, lo que había hecho. ¿Y si me niego? Preguntó en voz baja. Entonces váyase. Sofía se encogió de hombros. Pero recuerde, no tiene dinero, no tiene techo sobre su cabeza, no tiene perspectivas. ¿Quién contratará a un conde arruinado? ¿Quién le dará crédito? Su reputación está destruida, su nombre es el hazmerreír. Sin mi ayuda, morirá en una cuneta. Una verdad cruel, pero verdad. Adrián se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Todo lo que temía estaba sucediendo. Lo había perdido todo. La casa, la fortuna, su posición en la sociedad. Y ahora perdía lo último,
su dignidad. ¿Pero qué era la dignidad comparada con la posibilidad de estar cerca de Sofía? Verla cada día. Quizás, con el tiempo, ganarse el perdón. Saber del niño. Intentar reparar al menos algo de la pesadilla que había creado. Me quedaré, levantando la cabeza. En tus condiciones, pero con una exigencia. Sofía arqueó una ceja. No está en posición de exigir nada. Aún así lo haré. Adrián se levantó y se acercó a ella. Permíteme ver al niño. Aunque sea una vez. No necesito decir quién soy. Solo quiero verlo. Sofía lo miró largamente. En su rostro luchaban las emociones. Ira, dolor, algo más que él no podía descifrar. Lo verá, dijo finalmente, cuando yo decida que está preparado. Mientras tanto, ocúpese de sus obligaciones. El señor Blackwell le entregará la lista de tareas que debe completar antes de mi mudanza definitiva. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo y se volvió. Adrián. Lo llamó por su nombre por primera vez en todo el encuentro, y algo dentro de él se estremeció. Quiero que entienda una cosa. No lo he perdonado, y no sé si podré perdonarlo alguna vez. Que le permita quedarse no es misericordia, es un recordatorio. Cada día recordará lo que hizo, y quizás eso redima un poco su culpa. Salió. Adrián oyó cómo se cerraba la puerta principal, cómo arrancaba el carruaje. Se quedó solo en el salón vacío. Hampson entró llevando una bandeja con el té intacto. «Milord», comenzó el viejo mayordomo, «esa era mi esposa». Adrián lo pronunció mecánicamente. Mi esposa, a quien eché y que ahora ha vuelto para vengarse. Hampson dejó la bandeja y se dejó caer en un sillón, olvidando por primera vez en todos sus años de servicio la subordinación. Dios misericordioso, la condesa está viva. Viva. Adrián se acercó al retrato de Sofía sobre la chimenea. Viva, y me odia, y tiene todo el derecho. Contempló el retrato, el rostro feliz de la joven que una vez lo había amado, y luego recordó el rostro de la Sofía que había visto hoy, frío, duro, lleno de determinación. Había convertido el amor en odio, había convertido la ternura en crueldad, y ahora debía vivir con las consecuencias. Sofía estaba sentada en el carruaje, con las manos cerradas en puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. Se había contenido. Durante todo el encuentro se había contenido, sin mostrar emociones, interpretando el papel de la vengadora fría. Pero ahora, cuando Adrián no podía verla, cuando entre ellos había la pared del carruaje y la distancia, se permitió flaquear. Volver a verlo había sido duro, más duro de lo que pensaba. Se había preparado para este encuentro durante meses, había ensayado cada palabra, cada mirada, se había convencido de que lo odiaba, de que solo quería venganza. Pero cuando vio su rostro, envejecido, atormentado, lleno de arrepentimiento, algo dentro de ella se estremeció. Por un segundo, solo por un segundo, quiso correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo había perdonado todo. Pero luego recordó aquella noche, la ventisca, sus palabras, su desprecio, el dolor que había sufrido, el parto en la habitación sucia del hospicio, el llanto del niño recién nacido, semanas en las que ella estuvo en el filo entre la vida y la muerte. No, ella no perdonaría, no tan fácilmente. Él debía sufrir, como había sufrido ella. Debía comprender lo que había perdido. Y entonces, quizás, ella le permitiría ver. Sofía se llevó la mano al pecho, al medallón que siempre llevaba al cuello. Dentro había una miniatura, el rostro de un niño. Su niño, el niño de ambos. El carruaje la llevaba a la casa alquilada en la ciudad, allí donde esperaba la persona más querida de su vida. Sofía cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran. La venganza era dulce, pero ¿por qué dolía tanto? Sofía se instaló en Morland Hall una semana después. Llegó acompañada de toda una caravana. 3 carruajes con muebles, baúles, cuadros.
Adrian observaba desde la ventana de su nueva habitación en el ala este, pequeña, modesta, con techo bajo y ventana estrecha. En otro tiempo había vivido allí la institutriz, ahora eran sus aposentos. Veía cómo los criados, nuevos, contratados por Sofía, descargaban las cosas, las llevaban dentro de la casa. Vio cómo ella misma bajó del carruaje, contempló la fachada del edificio. Llevaba un práctico vestido marrón oscuro de viaje, el cabello recogido bajo un sombrero. Estaba de pie, con una mano en la cadera, y decía algo al mayordomo, un hombre mayor de patillas grises que había traído consigo. Y entonces del segundo carruaje bajó un niño. Adrian se quedó inmóvil junto a la ventana, aferrándose al alféizar. Una niña, de unos 4 años, quizás 5, con un vestidito de lana azul y una cofia blanca. Rizos castaños escapaban de la cofia, enmarcando su carita. Saltó al suelo, demasiado impaciente para esperar a que el criado la ayudara, e inmediatamente corrió hacia Sofía. «¡Mamá! ¡Mamá, mira qué casa tan grande!» La voz resonaba, alegre, infantil. Sofía levantó a la niña en brazos, la hizo girar, y en su rostro apareció una sonrisa. La primera sonrisa verdadera que Adrian había visto desde su regreso. «Sí, cariño, esta es nuestra nueva casa. Nuestra nueva casa. Nuestra. No de ella, de ellas». Adrian miraba a la niña, intentando distinguir sus rasgos. Demasiado lejos. Pero el cabello, castaño, como el de Sofía. O como el suyo propio. ¿Y la forma del rostro? ¿La forma de los ojos? ¿Era su hija? ¿O la hija de aquel Joshua Winterbourne, el rico comerciante de Calcuta? Sofía no había dicho nada sobre el niño en aquel encuentro. No había mencionado nombre, sexo, edad. Solo había soltado, «es mi hijo». No nuestro, mío. Adrian observó cómo Sofía llevaba a la niña dentro de la casa, cómo desaparecían tras la puerta. Algo dentro de él se contrajo, un dolor agudo, penetrante. Si era su hija, entonces ella no lo conocía. Para ella él era nadie, un extraño. Un golpe en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. «Adelante». Entró aquel mismo mayordomo mayor que había traído Sofía. Lo recorrió con una mirada evaluadora, no hostil, pero severa. «Señor Morland», subrayó la ausencia de título. «La señora Winterbourne desea verlo en la biblioteca, inmediatamente». Adrian asintió, se ajustó el chaleco, siguió al mayordomo escaleras abajo. La biblioteca se había transformado en una semana. Sofía había devuelto allí los muebles, no los que habían sido vendidos, sino nuevos, caros. Estanterías de caoba, un escritorio con incrustaciones, sillones de terciopelo. En los estantes ya había libros, evidentemente traídos por ella. En las paredes colgaban cuadros. Sofía estaba sentada tras el escritorio, revisando papeles. La niña se había acomodado en alfombra junto a la chimenea, jugando con figuritas de madera de caballos. «Señor Morland». Sofía levantó la vista cuando él entró. Formal, fría. «Siéntese, por favor». Adrian se sentó en el sillón frente al escritorio. Desde allí podía ver a la niña. Tarareaba algo para sí misma, colocando los caballos en fila. «Tengo una lista de tareas que deben realizarse en breve plazo». Sofía le tendió una hoja de papel. «El tejado del ala este necesita reparación. Los establos deben ponerse en orden. Traeré mis caballos dentro de una semana. El jardín está completamente descuidado. Busque un jardinero. Y lo principal, las tierras. Los arrendatarios no pagan a tiempo. Ocúpese de ello». Adrian tomó la lista, la recorrió con la mirada. Todo aquello había sido su trabajo en otro tiempo, sus obligaciones como señor. Ahora recibía órdenes de quien debería haber estado a su lado, no por encima de él. «Me ocuparé», dijo con voz uniforme. «Bien, una cosa más». Sofía se reclinó en el sillón. «Almorzará y cenará en el comedor pequeño, aparte. No quiero verlo en mi mesa». Adrian apretó la mandíbula, humillación tras humillación. «Como usted diga, señora Winterbourne. Y manténgase alejado de mi hija». Lanzó una mirada a la niña. «Victoria no debe relacionarse con los criados». Victoria. Se llamaba Victoria. «Entendido».
Sofía asintió, volviéndose a sumergir en los papeles, señal evidente de que la conversación había terminado. Adrian se levantó, se dirigió a la salida. Al pasar junto a la chimenea, involuntariamente echó una mirada a la niña. Victoria levantó la cabeza. Grandes ojos castaños, exactamente como los suyos. La misma forma de las cejas, la misma barbilla obstinada. El corazón le dio un vuelco. «Hola», dijo la niña educadamente. «¿Quién es usted?» «Victoria, no hables con extraños», cortó Sofía bruscamente. «Pero mamá, no es un extraño, vive en nuestra casa». «Es el administrador, no es de tu clase». Adrian vio cómo la niña fruncía el ceño, sin comprender, dolida. Pero guardó silencio, volviendo a sus juguetes. Salió de la biblioteca sintiendo cómo se le desgarraba el corazón. Su hija. Era su hija, estaba seguro. Los ojos castaños, la forma del rostro, incluso la manera de fruncir el ceño, todo eso lo veía en el espejo cada día. Sofía había dado a luz a su hijo, lo había criado sola, y ahora le prohibía siquiera hablar con ella. Aquello era peor que cualquier tortura. Los días se convirtieron en semanas. Adrian trabajaba desde la mañana hasta la noche. Reparaba el tejado, contrataba obreros, se ocupaba de los arrendatarios. Sofía era un ama exigente. Cada tarde lo convocaba a la biblioteca para que rindiera cuentas. Cada vez encontraba defectos, daba nuevas órdenes. Sus conversaciones eran breves, formales. Ni una sola vez lo había llamado por su nombre después de aquel primer día. Solo «señor Morland» o simplemente «usted». Mantenía la distancia, fría, infranqueable. Pero Adrián veía las grietas en su armadura. Veía cómo le temblaban las manos cuando él entraba en la habitación. Cómo apartaba la mirada cuando sus ojos se encontraban por casualidad. Cómo apretaba la mandíbula cuando él se acercaba demasiado. No era tan indiferente como quería aparentar. Había algo más, aparte del odio. Y además observaba a Victoria. Desde lejos, por supuesto. Sofía vigilaba estrictamente aquello. Pero la veía jugar en el jardín, correr por los pasillos, riendo, sentarse con un libro en la biblioteca, resoplando de concentración. Un día, cuando reparaba una ventana en el salón, Victoria entró con una muñeca en las manos. Sofía estaba en el segundo piso. No la vio. «¿Y qué hace usted?», preguntó la niña acercándose. Adrián se volvió, se agachó para quedar a la altura de sus ojos. «Arreglo la ventana, ¿ves? El marco se ha agrietado, hay que cambiarlo». «¿Y usted sabe arreglar cosas?» Sé hacer muchas cosas». Victoria inclinó la cabeza examinándolo. «Tiene ojos bondadosos, como papá». Adrián se quedó inmóvil. «¿Como tu papá?» «Sí, murió cuando yo era pequeña, así que pensaba que Joshua Winterborn era su padre». Sofía no le había dicho la verdad. «Seguro que te quería mucho». Adrián pronunció las palabras con dificultad. «Mamá dice que sí, que nos quería a las dos». Victoria apretó la muñeca contra su pecho. Por supuesto. Si Joshua Winterborn había muerto hacía un año, Victoria solo tenía 3 años entonces. «¡Victoria!». La voz de Sofía sonó cortante. Estaba en el umbral, pálida de ira. «¿Qué te he dicho sobre hablar con los criados?». «Pero mamá...». «A la habitación de los niños inmediatamente». La niña miró a Adrián asustada, luego salió corriendo. Sofía se acercó, y en sus ojos ardía el fuego. «Le prohibí que hablara con ella. Fue ella quien se acercó». Adrián se puso de pie. «No busqué el encuentro». «No importa, manténgase alejado de ella. No debe encariñarse con usted». «¿Por qué?». Dio un paso hacia ella. «¿Porque soy su padre?». Sofía palideció aún más. «Usted no es su padre. Su padre murió hace un año». «Mentira». Adrián la miró a los ojos. «Sofía, lo veo. Es mi viva imagen. Los mismos ojos, la misma barbilla. Es mi hija». «¡No!». «¿Por qué no le has dicho la verdad? ¿Por qué dejas que piense que un extraño es su padre?». Sofía se dio la vuelta. Caminó por la habitación. Su respiración era entrecortada, las manos apretadas en puños. «Porque usted no merece ser su padre», exhaló al fin.
Remegó de ella antes de que naciera. Nos echó a las dos. ¿Cree que voy a permitir que sepa que su padre es el hombre que estuvo a punto de matar a su madre? Sofía, yo no sabía. ¡No sabía! Se volvió y había lágrimas en su rostro. Siempre dice que no sabía. ¿Pero acaso eso es una excusa? No confió en mí. No me dio oportunidad de defenderme. Creyó la calumnia porque le resultaba más fácil creer lo peor que luchar por nuestro amor. Adrián permaneció inmóvil, incapaz de responder, porque ella tenía razón, toda la razón. Te amaba, tanto que perderte era insoportable. Y cuando Stanley me mostró aquellas cartas, cuando vi tu letra, tus palabras, no pude soportarlo. La furia me cegó. El dolor era tan agudo que quise causar dolor a cambio. Y lo causaste. Sofía se secó las lágrimas. Casi me matas, Adrián. Y mataste a la mujer que yo era. Ingenua, confiada, enamorada. Esa Sofía ya no existe. Lo sé, lo veo. Permanecieron en silencio, mirándose. Entre ellos había un abismo. 5 años de dolor, agravios, palabras no dichas. No pido perdón, dijo Adrián al fin, porque sé que no me perdonarás. Pero pido una cosa. Déjame ser parte de la vida de Victoria. No como padre. Entiendo que ese derecho no lo merezco, pero al menos como amigo. Alguien que se preocupa por ella. Sofía lo miró largamente. Él vio la lucha en su rostro, el deseo de negarse, de humillarlo de nuevo. Y algo más, algo suave, casi imperceptible. Lo pensaré, dijo en voz baja. Pero si permito esto y le causa dolor, lo destruiré, completamente. Nunca le causaré dolor, lo juro. Sofía asintió, se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. Joshua era un buen hombre, dijo sin volverse. Me salvó cuando estaba al borde de la muerte después del parto. Me acogió, me dio trabajo, luego me propuso matrimonio. No por amor, entendía que mi corazón estaba roto, sino por respeto, por bondad. Fue el verdadero padre de Victoria. Le leía cuentos, le enseñaba a contar, la llevaba sobre los hombros. Y cuando murió de fiebre, ella lloró. Lloró de verdad. Adrián sintió como el dolor crecía en su pecho. ¿Y tú? ¿Tú lloraste? Sofía volvió la cabeza. Él solo veía su perfil. Lloré porque perdí a un buen amigo, pero no al amor. Al amor lo perdí hace 5 años, en la ventisca, y nunca volveré a encontrarlo. Salió dejando a Adrián a solas con la conciencia de todo lo que había destruido. Al día siguiente Sofía lo llamó a la biblioteca. Cuando entró, Victoria estaba sentada en la alfombra, dibujando con carboncillo sobre una hoja de papel. Señor Morland. Sofía hablaba con formalidad, pero en su voz asomaban notas de inseguridad. Victoria necesita un maestro de aritmética. He pensado, quizá usted podría dedicarle 1 hora al día, bajo mi supervisión, por supuesto. Adrián la miraba sin dar crédito a sus oídos. Ella le estaba dando una oportunidad. Con mucho gusto. Se arrodilló junto a Victoria. ¿Qué estás dibujando? La niña levantó la hoja. Una casita torcida, 2 figuritas al lado. Somos mamá y yo. En nuestra casa nueva. ¡Qué bonito! Y aquí, ¿ves? Se pueden añadir ventanas. Cuenta, ¿cuántas ventanas debería haber en cada piso? Victoria reflexionó, doblando los deditos. ¿4? Correcto, muy bien. Ahora dibújalas. La ayudó guiando su mano, explicándole. Sofía observaba desde la mesa y en su rostro había una expresión que Adrián no podía descifrar. Tristeza, arrepentimiento o algo más. Cuando terminó la hora, Victoria lo abrazó por el cuello. Gracias, es usted un buen maestro. Victoria, no hace falta, comenzó Sofía, pero la niña ya había salido corriendo. Adrián se puso de pie, miró a Sofía. Gracias por esta oportunidad. No me lo agradezcas, se volvió hacia la ventana. No lo hago por ti, lo hago por ella. Se merece una buena educación. Aún así, gracias. Salió llevándose consigo la calidez del abrazo de su hija.
una calidez pequeña, frágil, de esperanza. Y Sofía se quedó junto a la ventana, contemplando la nieve que caía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secaba. Le había dado la oportunidad de estar cerca de Victoria, pero era peligroso, porque cuanto más tiempo pasaba él en la casa, más difícil le resultaba a ella mantener la frialdad. Más le dolía el corazón. Quería vengarse, quería verlo sufrir. Pero entonces, ¿por qué al verlo inclinarse sobre Victoria, explicándole pacientemente los números, no sentía triunfo, sino añoranza? ¿Por qué recordaba a aquel Adrián al que había amado? Aquel que reía, la abrazaba, le susurraba palabras de amor. Sofía cerró los ojos, llevándose los dedos a las sienes. Había sido un error. Volver aquí, pensar que la venganza sanaría las heridas. Algunas heridas son demasiado profundas, y ninguna venganza las curará. ¿Sabes qué entendí al trabajar en esta historia? La venganza es una ilusión de control. Cuando nos hieren, cuando nos quitan todo, nos sentimos impotentes, y la venganza parece una forma de recuperar el poder sobre la situación. Mira, ahora yo estoy causando dolor. Ahora soy la principal. Pero la venganza es un círculo vicioso, no sana, solo desplaza el dolor. Sofía quería que Adrián sufriera, y él sufrió. Cada día viendo su frialdad, cada noche durmiendo en la habitación de los sirvientes. ¿Y qué? ¿Se sintió Sofía más aliviada? ¿Regresó aquella noche en la tormenta? No, porque la venganza no retrocede el tiempo, solo añade un nuevo dolor al viejo. Y luego sucedió lo que Sofía no había planeado. Comenzó a verlo no como un objeto de venganza, sino como una persona. Un padre que pacientemente le explica a su hija aritmética. Un hombre que lloraba al lado de la cama de un niño enfermo. El mismo Adrián del que alguna vez se enamoró. Y aquí es donde la venganza se desmorona. Porque se puede vengar a un monstruo, pero no se puede vengar a una persona que amas. Sofía lo entendió demasiado tarde. O justo a tiempo, depende de cómo se mire. Había pasado un mes desde que Sofía le dio permiso a Adrián para enseñar a Victoria. Cada día, exactamente a las 3 de la tarde, él acudía a la biblioteca. Victoria ya lo esperaba, con libros, pizarra, hojas de papel. Su rostro se iluminaba cuando él entraba. ¡Señor Adrián! Nunca había logrado pronunciar su apellido correctamente, así que acabó reduciéndolo al nombre. Y Sofía no puso objeciones. He aprendido toda la tabla de multiplicar del 3. ¿Quiere comprobarlo? Por supuesto. Adrián se sentaba junto a ella en la alfombra y Sofía observaba desde el escritorio, fingiendo estar ocupada con papeles. Pero en realidad miraba. Miraba cómo él explicaba con paciencia, cómo elogiaba cuando Victoria lo conseguía, cómo apartaba con ternura los rizos que se escapaban de la cofia, cómo su voz se volvía suave, cálida, cuando hablaba con ella. Y algo dentro de Sofía se derretía. Lentamente, a regañadientes, pero se derretía. Este no era el Adrián que ella recordaba. Aquel había sido apasionado, impulsivo, a veces arrogante. Este era diferente, contenido, atento, como si temiera destruir con un movimiento torpe la frágil confianza que Victoria empezaba a mostrar. ¡Mamá, mira! La niña corrió hacia el escritorio con una hoja llena de cifras. He resuelto todos los ejercicios. El señor Adrián ha dicho que tengo talento. Sofía tomó la hoja, la revisó. Todo correcto. Muy bien, cariño. Besó a su hija en la coronilla. Te has esforzado mucho. Es porque el señor Adrián explica muy bien. Victoria se volvió hacia él. ¿Verdad? ¿Me enseñará también mañana? Si mamá lo permite. Adrián miró a Sofía, y en su mirada había una súplica. Sofía asintió. Ve, Victoria. Pídele a la señora Gray que te dé leche con galletas. Te lo has ganado. La niña salió corriendo, y se quedaron a solas. Adrián se levantó, pero no se marchó de inmediato. Permaneció de pie, mirando a Sofía. Es extraordinaria, dijo en voz baja. Inteligente, bondadosa, alegre. La has educado maravillosamente. Joshua y yo, corrigió Sofía, sin levantar la vista de los papeles. Sí, por supuesto. Una pausa. Sofía, quería preguntarte, ¿cómo sobreviviste después de aquella noche? Dijiste que encontraste refugio, pero
¿Cómo? Estaba sola, embarazada, sin dinero. Sofía dejó la pluma. No quería recordar. Pero quizá él debía saberlo. Debía comprender por lo que ella había pasado. Cuando el carruaje me llevó hasta Ashbourne, comprendí que no podía quedarme en la posada. No tenía dinero para una estancia prolongada. Vendí las joyas, el abrigo, todo lo que tenía valor. Reuní lo suficiente para un billete a Londres. Hablaba con voz uniforme, sin emoción, como si contara la historia de otra persona. En Londres intenté encontrar trabajo, pero ¿quién contrataría a una mujer embarazada sin referencias? Vagué por las calles 3 días. Dormí en portales, comí sobras. Adrián palideció. Sofía. Al cuarto día me desmayé en las escaleras de una iglesia. Desperté en la casa de la señora Hartley, la viuda de un párroco que había dedicado su vida a ayudar a mujeres desamparadas. Me acogió, me alimentó, me dio una cama. Me preguntó qué había sucedido. No le conté la verdad. Solo le dije que mi marido había muerto y que me había quedado sola. Sofía levantó la mirada. ¿Me creyó? ¿O fingió creerme? Adrián se dejó caer en el sillón frente a ella. Continúa. Viví con ella 5 meses. Ayudaba en la casa como podía. Y cuando empezó el parto, Sofía cayó, apretando las manos. Fue duro, muy duro. Fiebre puerperal. Deliraba durante 3 días. La señora Hartley llamó a una comadrona que dijo que no sobreviviría. Pero la señora Hartley no se rindió. Se sentó junto a mi cama, me hacía compresas, me daba infusiones, rezaba. Y sobreviví. ¿Y Victoria? Nació sana, pequeña pero sana. La sostuve en mis brazos y lloré. Lloré de felicidad porque estaba viva, de pena porque tú nunca la verías, de miedo ante el futuro. Adrián se pasó una mano por el rostro. Dios mío, Sofía, yo... Viví con la señora Hartley 1 año más. Trabajaba, lavaba, cosía, cocinaba, ahorraba cada penique. Y entonces conocí a Joshua. Había venido a Londres por negocios, entró en la iglesia a rezar, conversamos. Era viudo, había perdido a su esposa en el parto 2 años antes. Comprendió mi dolor. Me ofreció trabajo como ama de llaves en su casa de Calcuta. Acepté. ¿Qué tenía que perder? Y os casasteis. Al cabo de 1 año. Era bondadoso, paciente. No exigía amor, sabía que yo no podía dárselo, pero quería una familia. Quería que Victoria creciera con holgura, con un padre. Acepté. Fue un matrimonio de conveniencia, pero honesto, sin mentiras. Sofía se levantó, caminó hacia la ventana. Vivimos juntos 3 años. Realmente amaba a Victoria. La mimaba, le enseñaba, la protegía. Y entonces enfermó de fiebre. Los médicos no pudieron hacer nada. Murió en 1 semana. Me dejó todo, la casa, el negocio, el dinero. Dijo antes de morir: mereces ser feliz, Sofía. Espero que lo encuentres. El silencio se hizo pesado, denso. No encontré la felicidad, continuó Sofía, pero encontré la fuerza. Vendí el negocio, invertí el dinero en comercio de telas, dupliqué el capital. Me enteré de que Morland Hall salía a subasta y comprendí que era una señal. Debía regresar. Debía recuperar lo que una vez fue mi hogar. Adrián se levantó, se acercó a ella. ¿Y vengarte de mí? Sí, se volvió hacia él. Vengarme. Hacerte sentir lo mismo que sentí yo. Impotencia, humillación. Lo has conseguido. Adrián la miró a los ojos. Lo siento cada día, cada vez que te veo. Cuando veo a Victoria y comprendo que he perdido años de su vida. Cuando me despierto en esa habitación pequeña y recuerdo que una vez esta fue mi casa. Bien. Sofía quería que su voz sonara triunfante, pero solo salió cansado. ¿Pero sabes qué es lo extraño? Adrián no apartaba la mirada. Me alegro de que estés viva. De que Victoria esté viva. De que estéis aquí. Incluso si me odias. Incluso si solo soy un sirviente en mi propia casa. Con tal de que estéis cerca.
Sofía apartó la mirada. El corazón le latía demasiado rápido. No digas eso. ¿Por qué? ¿Es la verdad? Porque se calló sin saber cómo terminar. Porque es peligroso. Porque cuando habla así, ella empieza a recordar cómo lo amaba, cómo creía que estarían juntos para siempre. Y eso duele. Duele más que la venganza. Por la noche la tos despertó a Victoria. Sofía la oyó desde su dormitorio. La pared era delgada. Se echó una bata por encima y pasó al cuarto de la niña. Victoria estaba sentada en la cama, agarrándose la garganta. La tos era seca, perruna. Tenía la cara enrojecida, los ojos brillantes. «Mamá», graznó, «me duele al tragar». Sofía le puso la palma en la frente. Caliente, demasiado caliente. «Tranquila, cariño, ahora te daré medicina». Llamó a la criada, ordenó que trajeran agua fría y paños para compresas. Dio a Victoria una infusión de corteza de sauce. Le puso una compresa en la frente. Pero por la mañana había empeorado. La temperatura subía, la tos se intensificaba. Victoria se agitaba en delirio, llamaba a su madre, lloraba. Sofía no se apartaba de la cama, cambiaba las compresas, le daba infusiones, rezaba. A mediodía comprendió que necesitaban un médico. «Envíen a buscar al doctor Grenville», ordenó al mayordomo. «Inmediatamente, y digan», vaciló, «digan al señor Morland que Victoria está enferma». El médico llegó al cabo de una hora. Examinó a la niña, meneó la cabeza. «Inflamación de garganta, grave. Necesita cuidados constantes, compresas, infusiones, reposo. Y rece, señora Winterbourne. Los próximos 2 días dirán si sale adelante o no». Sofía palideció. «Quiero decir que es peligroso, especialmente para una niña. Si la temperatura no baja, si la inflamación avanza». No terminó, pero el sentido era claro. Sofía acompañó al médico. Volvió al cuarto de la niña. Se sentó junto a la cama. Tomó la manita ardiente de Victoria entre las suyas. «No te atrevas. No te atrevas a dejarme. ¿Me oyes? Eres todo lo que tengo». La puerta se abrió suavemente. Entró Adrian. Llevaba pantalones y camisa arrugados. Evidentemente se había vestido a toda prisa. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Mal. El médico dice que es peligroso». Adrian se acercó, miró a Victoria. La niña respiraba con dificultad, roncamente. Tenía los labios agrietados por la fiebre, las mejillas ardiendo. «¿Qué puedo hacer?». Se volvió hacia Sofía. «¿Cómo puedo ayudar?». «No lo sé». Sofía negaba con la cabeza. «Hago todo lo que puedo, pero no la suelta». La voz se le quebró. Las lágrimas brotaron y Sofía no pudo contenerlas. Todas estas semanas se había mantenido firme, fría, fuerte, inflexible. Pero ahora, mirando a la niña que sufría, el muro se derrumbó. Adrian se sentó a su lado, la abrazó. «Tranquila, es fuerte, como tú. Lo superará». Sofía quiso apartarlo, decirle que no necesitaba consuelo, pero no pudo. Se apretó contra su pecho, sollozando, mientras él le acariciaba el pelo, susurraba palabras tranquilizadoras. «No puedo perderla», sollozaba Sofía. «Es todo lo que tengo. Si muere, no morirá. No lo permitiré». Pasaron así toda la tarde, turnándose. Sofía cambiaba las compresas, Adrian daba a Victoria la infusión. Cuando la niña gritaba en sueños, él la sostenía, la calmaba. Cuando Sofía se dormía de cansancio, él la cubría con una manta y seguía velando solo. A la mañana del segundo día, Victoria abrió los ojos, claros, conscientes. «Mamá, tengo sed». Sofía se levantó de un salto, casi volcando la silla. La temperatura había bajado, la respiración se había vuelto regular. La crisis había pasado. «Agua». Le tendió la taza sosteniendo la cabeza de su hija. «Bebe, cariño, despacio». Victoria bebió. Luego miró a Adrian sentado en el sillón. «Señor Adrian, está aquí». «Estoy aquí». Se acercó. Se arrodilló junto a la cama. «¿Cómo te sientes?». «Me duele la garganta, pero no tanto».
Eso es bueno. Significa que te estás curando. Victoria extendió la mano, le tocó la mejilla. ¿Ha llorado? Adrian había llorado de verdad. Sofía veía los ojos enrojecidos, los rastros húmedos en las mejillas. Un poco, admitió. Estaba preocupado por ti. No tiene que preocuparse, soy fuerte. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Sofía se sentó en el borde de la cama. La niña más fuerte del mundo. Victoria bostezó. Quiero dormir. Duerme, cariño. Estaremos cerca. La niña cerró los ojos. Su respiración se regularizó. Al cabo de un minuto dormía, un sueño sano, tranquilo. Sofía y Adrian salieron al pasillo. Ella se apoyó en la pared, cubriéndose el rostro con las manos. El alivio era tan fuerte que las piernas le flaquearon. Todo ha pasado. Adrian la sostuvo. Lo ha superado. Gracias a ti también. Sofía alzó la mirada. No has dormido 2 noches. La has cuidado como un padre. Terminó él. Porque soy su padre, Sofía. Biológicamente, espiritualmente, con todo mi corazón. Y aunque ella nunca lo sepa, la amaré, hasta el fin de mis días. Sofía lo miraba, el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por el insomnio, las manos que temblaban de cansancio. Y algo dentro de ella se quebró. Estas 2 noches había estado a su lado, no porque ella lo ordenara, no por sentido del deber, sino porque no podía hacer otra cosa, porque amaba. Adrian pronunció su nombre por primera vez en todas estas semanas. Yo... No hace falta, negó con la cabeza. No digas nada. Solo ve, descansa. Estás agotada. Yo me quedaré con ella un poco más. No, quiero decirlo. Sofía le tomó la mano. Gracias por haber estado aquí, por haber ayudado. No necesito agradecimiento. Lo sé, pero lo digo igualmente. Permanecían en el silencio del pasillo, tomados de la mano, y por primera vez en 5 años no había odio entre ellos, solo cansancio, alivio. Y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Una semana después, Victoria se había recuperado por completo. Volvía a correr por la casa, reía, exigía que continuaran las lecciones. Pero algo había cambiado entre Sofía y Adrián. Sofía ya no daba órdenes con frialdad, ya no evitaba su mirada. Empezaron a conversar sobre Victoria, sobre la finca, sobre pequeñeces. Una noche, cuando Victoria dormía, Sofía lo llamó a la biblioteca. Necesito devolverte algo. Abrió el cajón del escritorio, sacó un envoltorio. Toma. Adrián lo desenvolvió. Dentro había un medallón. Aquel mismo que él le había regalado a Sofía en su primer aniversario. Dorado, con las iniciales grabadas. ¿Lo conservaste? Quise tirarlo. Estuve a punto 100 veces, pero no pude. Sofía se volvió. Ahora te lo devuelvo. Es tuyo. No tengo derecho a guardarlo. ¿Por qué? Porque llevarlo significa recordar, y no quiero recordar. Adrián se acercó lentamente, dejó el medallón de vuelta sobre la mesa. Entonces déjalo aquí, entre nosotros, como recordatorio no de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido. Sofía lo miró. En sus ojos había dolor. ¿Todavía me amas? No era una pregunta, una afirmación. Nunca dejé de hacerlo. ¿Incluso cuando pensaste que te había traicionado? Incluso entonces. Porque el amor no desaparece por las sospechas, solo desaparece si tú lo permites. Y yo no lo permití, ni siquiera en los días más oscuros. Sofía cerró los ojos. No hagas esto. No me obligues a sentir. ¿Qué? Dio un paso más cerca. ¿Obligarte a sentir algo más que odio? Pero ya lo sientes, Sofía. Lo veo. Cuando me miras. Cuando estamos juntos junto a la cama de Victoria. Sientes lo mismo que yo. No. Sí. Él rozó su mejilla, y Sofía se estremeció. Pero no se apartó. No te pido que volvamos a como era todo. Adrián hablaba en voz baja, apasionadamente.
No te pido que perdones, pero te pido que des una oportunidad. Empezar de nuevo, no como conde y condesa. Como Adrián y Sofía. Dos personas que una vez se amaron y tal vez puedan volver a amarse. Sofía lo miraba, y en sus ojos luchaban las emociones. Quería rendirse. Quería abrazarse a él, olvidar todo, creer que era posible empezar de nuevo. Pero la herida era demasiado profunda, el recuerdo demasiado vívido. No puedo, apartándose. Lo siento, pero no puedo. Salió de la biblioteca, dejando a Adrián a solas con el medallón y el corazón roto. Y en el pasillo, apoyada contra la pared, Sofía dio rienda suelta a las lágrimas. Porque había mentido. Sí podía. Quería. Pero tenía miedo. Miedo de creer y volver a perderlo todo. Marzo trajo consigo el primer calor. La nieve se derretía, dejando al descubierto la tierra parda. En el jardín brotaban campanillas de invierno. El aire olía a primavera y a promesa de nueva vida. Sofía estaba junto a la ventana de su dormitorio, mirando el parque. Abajo, en el sendero junto a la fuente, Adrián enseñaba a Victoria a volar una cometa de papel. La niña chillaba de alegría cuando la cometa se elevaba en el aire. Y Adrián reía, tan sinceramente, tan libremente, que a Sofía le dolió. Después de aquella noche en la biblioteca habían pasado 2 meses. Ella lo evitaba cuanto podía. Canceló las lecciones conjuntas con Victoria. Dijo que la niña debía estudiar con una institutriz de verdad. Transmitía las órdenes a través del mayordomo. Se encerraba en sus aposentos por las noches. Pero Adrián no se rendía. Encontraba maneras de estar cerca. Traía flores del invernadero, no para ella, sino para la casa. Dejaba libros sobre la mesa de la biblioteca, aquellos que ella amaba en otro tiempo. Pedía permiso para pasear con Victoria en el jardín, y Sofía no podía negarse al ver cómo su hija resplandecía en su presencia. Y cada día se hacía más difícil mantener la distancia. ¡Mamá! Victoria entró corriendo en la habitación, sonrosada, feliz. «Mamá, mira qué cometa tan bonita. El señor Adrián la hizo él mismo, de papel y palitos». Y vuela tan alto. Sofía se agachó para quedar a la altura de su hija. «Lo veo, cariño. Muy bonita. ¿Vendrás a pasear con nosotros? Por favor. El señor Adrián dijo que si tú lo permites podemos ir al estanque. Ya se derritió el hielo y hay patos nadando». «Estoy ocupada, Victoria». «Por favor». La niña juntó las manos en gesto de súplica. «Siempre estás ocupada, y yo quiero que estemos juntos, todos juntos, todos juntos». Esas palabras penetraron hasta el corazón. Sofía miró por la ventana. Adrián estaba abajo, enrollando la cuerda de la cometa. Al sentir la mirada, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos. Algo no dicho, pero tan real que a Sofía se le cortó la respiración. «Está bien», se rindió. «Iremos al estanque». Caminaron por el parque los tres. Victoria corría delante, persiguiendo los patos, riendo. Sofía y Adrián caminaban juntos, manteniendo una distancia prudente, pero sintiendo la presencia del otro con cada célula del cuerpo. «Gracias por aceptar», dijo Adrián en voz baja. Victoria lo deseaba tanto. «Lo sé, es difícil negarle algo. En general te resulta difícil negar cuando se trata de su felicidad. Eres una buena madre, Sofía». Ella no respondió, mirando a su hija. «A veces pienso», comenzó Adrián, calló. «¿En qué?» «En cómo habría sido todo si aquella noche no hubiera existido, si no le hubiera creído a Stanley, si hubiéramos permanecido juntos». Se detuvo, se volvió hacia ella. «Estaríamos criando a Victoria juntos, saldríamos a pasear como ahora, pero no como extraños, sino como una familia». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Pero le creíste, y aquella noche no puede volver». «Lo sé». Adrián la miraba con tal dolor que daban ganas de apartar la vista. «Pero a veces me permito soñar, imaginar que hay una manera de arreglarlo todo. Algunas cosas no se pueden arreglar, Adrián. Y algunas sí, si ambas partes lo desean». Victoria se acercó corriendo, sosteniendo en las manos una ramita de sauce. «¡Miren! Ya ha florecido. Eso significa que ha llegado la primavera».
Así es, ha llegado. Sofía tomó la ramita, pasó los dedos por los suaves brotes, y todo comienza a crecer de nuevo. No miraba a Adrian, pero sabía que él había comprendido el subtexto de sus palabras. Por la noche, cuando Victoria dormía, llamaron a la puerta de Sofía. Abrió. En el umbral estaba Adrian, con una carta en la mano. Su rostro estaba sombrío. ¿Qué ha pasado? Esto llegó hoy, desde Londres. Extendió la carta. De un abogado. Stanley ha regresado a Inglaterra. Sofía tomó la carta, la recorrió con la mirada. Lord Stanley, que se había ocultado en el continente, había regresado. Es más, exigía un encuentro con Adrian. Escribía sobre deudas que Adrian supuestamente debía pagarle. ¿Qué deudas?, preguntó Sofía. Fue él quien te arrastró a esos negocios por los que te arruinaste. Él afirma lo contrario. Dice que le pedí dinero prestado cuando la propiedad comenzó a decaer. Tiene pagarés. Adrian se sentó en el sillón, dejando caer la cabeza entre las manos. Falsificaciones, por supuesto, pero el tribunal puede aceptarlas como prueba. Sofía se sentó lentamente frente a él. ¿Cuánto exige? 5.000 libras, una suma que nunca podré pagar. Adrian levantó la cabeza. Quiere acabar conmigo definitivamente, vengarse por haberlo retado a duelo. Pero esa suma, Sofía reflexionó. ¿Yo puedo pagarla? No. Adrian se levantó de un salto. De ninguna manera. No permitiré que gastes dinero en mis deudas. No son tus deudas, es su venganza, y no permitiré que él gane. Sofía, escúchame. Se puso de pie, se acercó más. Stanley destruyó nuestra vida. Falsificó cartas, te llevó a la bancarrota. Es la causa de todo lo que sucedió entre nosotros. No dejaré que lleve esto hasta el final. Adrian la miraba, y en sus ojos luchaban las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Después de todo lo que hice? Sofía guardó silencio largo rato, buscando las palabras. Porque... Se calló, luego exhaló. Porque Victoria te ama, porque eres un buen padre para ella, aunque no sepa que eres su padre, y no quiero que Stanley le quite eso. No era toda la verdad y ambos lo sabían, pero Adrian no insistió. ¿Qué propones? Ir a Londres, encontrarnos con Stanley, pagar la deuda, pero con una condición, que firme un documento declarando que no tiene más reclamaciones contra ti, para siempre. Puede negarse. No se negará. Tiene deudas por toda Europa, he hecho averiguaciones. Necesita el dinero, lo aceptará. Adrian la miró largamente. ¿De verdad hiciste averiguaciones sobre Stanley? Me preparé, por si aparecía. Sofía se volvió hacia la ventana. Sabía que no te dejaría en paz. Tú me estás protegiendo. Había sorpresa en la voz de Adrian. No te hagas ilusiones, estoy protegiendo a Victoria. Y... se calló. ¿Y? Y a mí misma. Porque si Stanley te destruye definitivamente, nunca obtendré aquello por lo que regresé. ¿Venganza? Sofía no respondió, porque ella misma ya no lo sabía. La venganza parecía tan importante cuando compró Moorland Hall. Parecía dulce cuando veía a Adrian en el papel de sirviente, pero ahora cuando lo veía jugar con Victoria, cuando lo miraba a ella, a Sofía, con tal súplica en los ojos, cuando trabajaba hasta el agotamiento para que la propiedad prosperara, la venganza perdía su sabor. Vamos a Londres, dijo con determinación. Mañana. Victoria se quedará con la señora Gray. Yo hablaré con Stanley. Iré contigo. No, iré sola. Será un encuentro entre dos personas de negocios. Tú estás emocionalmente involucrado. Puedes perder el control. Yo no. Adrian quiso objetar, pero vio la determinación en su rostro y se rindió. De acuerdo, pero ten cuidado. Stanley es peligroso. Es capaz de cualquier cosa. Lo sé. Precisamente por eso debo encontrarme con él yo sola. Sofía partió hacia Londres al amanecer del día siguiente. El viaje duró 8 horas. Llegó a la capital por la tarde, se alojó en una pequeña posada y por la mañana se dirigió al encuentro. Stanley lo había fijado en su club, un lugar caro y elegante donde se reunían los aristócratas. El portero intentó no dejar pasar a Sofía,
La entrada estaba prohibida a las mujeres, pero ella le dio 5 libras y él la condujo a una sala privada para recepciones. Stanley entró 10 minutos después. Alto, rubio, hermoso a primera vista. Pero Sofía veía la podredumbre bajo el barniz exterior. Veía la codicia en los ojos azules, la rapacidad en la sonrisa. Señora Winterbourne, hizo una reverencia. ¡Qué sorpresa! Esperaba ver al conde de Morland. El conde está ocupado. He venido a discutir su reclamación. Stanley se sentó, cruzando las piernas. ¿Reclamación? Yo lo llamaría una deuda de honor. Morland me pidió prestada una suma considerable. Es hora de devolverla. ¿Tiene pruebas? Pagarés. Aquí están, por favor. Sacó del bolsillo unos papeles doblados. Los puso sobre la mesa. Sofía los tomó. Los examinó. La letra se parecía a la de Adrian. La firma también. Pero las fechas... Estos pagarés están fechados hace 3 años. En ese momento el conde de Morland aún era solvente. ¿Por qué habría de pedirle dinero prestado? ¿Quién sabe? Quizá perdió en las cartas. Quizá mantenía un amante. Stanley sonrió con suficiencia. No es asunto mío en qué lo gastó. Sofía dejó los papeles de nuevo sobre la mesa. Son falsificaciones. Usted y yo lo sabemos. El rostro de Stanley se endureció. Cuidado, señora Winterbourne. Las acusaciones de falsificación son un asunto serio. Como el chantaje. Sofía se recostó en el sillón, mirándolo con frialdad. Usted destruyó la vida del conde de Morland. Falsificó las cartas de su esposa. Lo llevó a la bancarrota. Huyó al extranjero con su dinero. Y ahora ha regresado para rematarlo definitivamente. Stanley se levantó y se acercó a la ventana. Curioso. ¿Cómo sabe usted tanto sobre el pasado de Morland? Usted simplemente compró su propiedad, ¿no es así? Tengo mis propias fuentes de información. Oh, se volvió y en sus ojos apareció interés. ¿O usted no es simplemente una compradora casual? ¿Quién es usted en realidad, señora Winterbourne? Sofía mantuvo el rostro impasible. Soy una mujer de negocios a quien no le gusta que alguien intente engañar a su socio. Socio. Stanley se echó a reír. Así que Morland se ha encontrado una rica protectora. ¡Qué conmovedor! El antiguo conde convertido en mantenido. Sofía se puso de pie y en sus ojos ardió el fuego. Tenga cuidado con sus expresiones, Lord Stanley. Le propongo un trato. 5.000 libras, aquí y ahora. Usted toma el dinero, firma una renuncia a todas las reclamaciones contra el conde de Morland y desaparece. Para siempre. Si se niega, usaré mis contactos en el gobierno, y créame, son extensos, para investigar sus asuntos. Estoy segura de que encontraremos mucho de interés. Deudas, fraude, falsificación de documentos. Stanley palideció. Está faroleando. Compruébelo. Sofía abrió su ridículo y sacó un cheque. 5.000. Ahora mismo. O la guerra. Elija. El silencio se volvió denso, tenso. Stanley miraba el cheque y Sofía veía cómo en su cabeza se hacían los cálculos. La codicia luchaba contra la cautela. La codicia venció. Está bien. Tomó el cheque, verificó la firma. Pero quiero garantías de que Morland no vendrá tras de mí con un desafío a duelo. El conde de Morland no es un necio. Sabe que usted no vale una bala. Sofía sacó un documento preparado. Firme. Aquí dice que todas las reclamaciones financieras entre ustedes quedan cerradas, para siempre. Stanley firmó y arrojó el papel sobre la mesa. Espero que comprenda en qué se ha metido, señora Winterbourne. Morland es un hombre destrozado. Nunca le devolverá ese dinero. No necesito que me lo devuelva. Sofía tomó el documento y lo dobló cuidadosamente. Solo necesito una cosa, que usted desaparezca de su vida. ¿Por qué es tan importante para usted? Stanley entrecerró los ojos. ¿Qué es él para usted? Sofía lo miró a los ojos. Más de lo que usted jamás podrá comprender. Salió del club apretando el documento en la mano. El corazón le latía rápido, las manos le temblaban. Lo había hecho. Había liberado a Adrian del último fantasma del pasado. Pero, ¿por qué no sentía triunfo en el alma? ¿Por qué en lugar de satisfacción solo sentía cansancio
y un extraño e incomprensible deseo de volver a casa, a Morland Hall, con Victoria, con Adrian. Sofía regresó la tarde siguiente. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa, Adrian ya la esperaba en el porche. Evidentemente había oído el ruido de las ruedas. ¿Cómo fue? Ayudándola a bajar. Bien, aquí. Sofía le tendió el documento. Stanley firmó la renuncia. Eres libre. Adrian tomó el papel. Lo miró sin dar crédito a sus ojos. Tú realmente lo hiciste. Lo hice. 5,000. Tomó el dinero y desapareció. No volverá a molestarte. Adrian dobló el documento y lo guardó en el bolsillo. Luego, de repente, abrazó a Sofía con fuerza, desesperadamente. Gracias, Dios mío, Sofía, gracias. Nunca, nunca podré compensarte. No es necesario. Ella quiso apartarlo, pero no pudo. Se quedó quieta, sintiendo el calor de su cuerpo, el olor familiar, el latido de su corazón. No lo hice por ti, lo hice por Victoria, lo sé. Él se apartó y la miró a los ojos. Pero aún así, me salvaste. Por segunda vez. La primera, cuando me permitiste quedarme aquí. La segunda, cuando me liberaste de Stanley. No soy una salvadora, Adrian. Simplemente soy... Sofía se calló, sin saber cómo terminar. ¿Simplemente qué? ¿Se preocupaba por él? ¿Quería su felicidad? ¿Lo amaba? No, no lo amaba. No podía, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué, estando aquí, en el umbral de la casa, entre sus brazos, se sentía como si hubiera vuelto a casa después de un largo y tortuoso viaje? ¡Mamá! Victoria salió corriendo al porche. ¡Mamá, has vuelto! Sofía se apartó de Adrian y levantó a su hija en brazos. He vuelto, cariño. ¿Me echaste de menos? Mucho. El señor Adrian me leyó cuentos, pero no es lo mismo. Quería que volvieras tú. Sofía estrechó a su hija contra sí, cerrando los ojos. Y a sus espaldas sentía la mirada de Adrian, cálida, llena de esperanza. Y algo dentro de ella, que había permanecido tanto tiempo en una coraza de hielo, comenzó a derretirse. Abril floreció en todo su esplendor. Morland Hall se transformó. El jardín perfumaba con narcisos y tulipanes, los árboles se vistieron de tierno verdor, en el estanque nadaban cisnes que Sofía había mandado traer especialmente para Victoria. La propiedad, que parecía muerta en invierno, ahora respiraba vida. Sofía estaba en el invernadero, revisando los rosales que habían plantado una semana atrás. Tenía las manos llenas de tierra, el cabello se le había escapado del peinado, en la mejilla le había quedado una mancha de suciedad. No se daba cuenta. El trabajo en el jardín la calmaba, la ayudaba a no pensar en lo que ocupaba todos sus pensamientos las últimas semanas, en Adrian. Después del regreso de Londres, algo había cambiado entre ellos. El muro invisible que ella había levantado tan cuidadosamente se había agrietado. Habían empezado a hablar de nuevo, no como ama y administrador, sino como personas. En el desayuno, cuando Victoria aún dormía, se encontraban casualmente en la cocina. En la cena, cuando la niña ya estaba acostada, Sofía a veces entraba en la biblioteca, donde Adrian trabajaba en las cuentas. Las conversaciones eran cautelosas, sobre nimiedades, pero cada día se volvían más personales. Ayer él le había contado sobre la guerra, no sobre las batallas, sino sobre el miedo. Sobre cómo cada noche rezaba por volver a casa, con ella. Cómo las cartas de ella eran lo único que lo mantenía cuerdo. Como al recibir la carta falsificada de Stanley, sintió que el mundo se derrumbaba. Sofía escuchaba y comprendía. Él había sido víctima tanto como ella. Stanley los había manipulado a ambos. Había destruido sus vidas por envidia y rencor. ¡Mamá! La voz de Victoria la arrancó de sus pensamientos. La niña entró corriendo en el invernadero, sonrojada, agitada. «¡Mamá, hay una carta! ¡Grande, con sello!». Sofía se limpió las manos en el delantal y salió hacia la casa. Sobre la mesa del vestíbulo yacía un sobre, efectivamente grande, sellado con lacre rojo y un escudo de armas. Lo tomó y lo abrió. Una invitación. De la duquesa de Rutland, una de las mujeres más influyentes del condado. Recepción primaveral en honor al inicio de la temporada.
dentro de una semana. Sofía iba a dejar la invitación a un lado. No le interesaban las veladas sociales, pero su mirada se detuvo en la postdata, escrita de puño y letra de la duquesa. Querida señora Winterbourne, he oído que ha adquirido Morland Hall. También he oído que el conde de Morland sigue allí. Sería maravilloso verlos a ambos en mi recepción. La sociedad está interesada en saber cómo marchan las cosas en ese inusual hogar. Con la esperanza de verla, la duquesa de Ratland. Sofía apretó la carta, así que los rumores ya circulaban, por supuesto. Un conde arruinado, viviendo en su propia finca bajo el techo de una viuda rica. La sociedad no podía sino interesarse. ¿Qué dice, mamá? Victoria miraba por encima de su hombro. Una invitación a una recepción. ¿Iremos? ¿Habrá otros niños? ¿Puedo tener un vestido nuevo? Sofía miró el rostro radiante de su hija. Victoria rara vez se relacionaba con niños de su círculo. Se merecía diversión, una fiesta. Iremos, decidió Sofía. Y te haremos un vestido nuevo. ¡Hurra! Victoria dio vueltas. ¿Y el señor Adrian también irá? Sofía se quedó inmóvil. Yo no lo sé. Es una recepción para la alta sociedad. Él... ¡Pero si es conde! Victoria frunció el ceño. ¿Acaso los condes no van a las recepciones? De boca de una niña sonaba tan simple, pero Sofía sabía que todo era mucho más complicado. Adrian no había sido invitado como conde. Había sido invitado como una curiosidad, como objeto de chismes. Por la noche lo encontró en el establo, donde revisaba la nueva yegua que Sofía había comprado la semana anterior. Adrian, tenemos que hablar. Él se volvió dejando el cepillo a un lado. ¿Ha pasado algo? Ha llegado una invitación, de la duquesa de Rutland, a una recepción primaveral. El rostro de Adrian se volvió pétreo. Entiendo. ¿Y? Y quiere vernos a ambos, a ti y a mí, para contemplar al conde arruinado que sirve a su propia... No terminó, se dio la vuelta. Sofía se acercó más. No a su propia. No soy tu ama, Adrian. No en el sentido que insinúan los chismosos. ¿No? Entonces, ¿en qué sentido? Se volvió, y en sus ojos había dolor. Vivo en tu casa, con tu dinero. Cumplo tus encargos. ¿Qué es eso, sino servicio? Sofía guardó silencio, porque tenía razón. Formalmente era el administrador, un criado. No iré a esa recepción, dijo Adrian. No daré motivo para nuevos chismes. Tú y Victoria no lo necesitáis. ¿Y si yo quiero que vayas? Él la miró sorprendido. ¿Por qué? Sofía buscaba las palabras, intentando comprender sus propios motivos. Porque... porque tienes derecho a estar allí. Eres el conde de Morland. Sí, perdiste tu fortuna, pero no tu título, no tu dignidad, y no quiero que te escondas. Adrian dio un paso más cerca. Sofía, ¿comprendes lo que pasará si vamos allí juntos? ¿Qué dirá la gente? Dirán lo que quieran, como siempre. Ella alzó la barbilla. Pero estoy cansada de temer las opiniones ajenas. Toda mi vida he hecho lo que esperaban de mí. Me casé por amor. Mis padres lo aprobaron porque eras rico y tenías título. Me casé por segunda vez por conveniencia, porque era lo correcto. Y ahora quiero ser lo que yo quiero. ¿Y qué quieres? La voz de Adrian era ronca. Sofía lo miraba, el rostro que tanto había amado en otro tiempo, los ojos llenos de esperanza y miedo, las manos que sostenían a su hija con tanta ternura. Quiero dejar de fingir, exhaló. Quiero dejar de aparentar que no eres nadie para mí. Quiero... Se calló armándose de valor. Quiero intentar perdonar, si tú todavía quieres ser perdonado. Adrian permaneció inmóvil, como si temiera moverse y destruir el momento. Sofía, no te imaginas cuánto tiempo he esperado estas palabras. No prometo que lo consiga, se apresuró a aclarar. La herida es demasiado profunda, pero quiero intentarlo. Por Victoria, por nosotros. Adrian dio un paso adelante, tomó sus manos entre las suyas. Haré lo que sea, todo lo que me pidas. Solo dame la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que mereces.
Sofía sentía el calor de sus palmas, veía la sinceridad en sus ojos. Una parte de ella todavía quería apartarse, protegerse, pero otra parte más grande, más fuerte, quería rendirse, confiar, creer que era posible empezar de nuevo. Entonces vayamos a esa recepción, juntos, y que todo el mundo vea que el conde de Morland ha regresado. No con dinero, pero con dignidad. Adrian llevó su mano a los labios y la besó. Gracias, por la fe, por la oportunidad. Sofía retiró la mano, con cuidado, sin brusquedad. No des las gracias antes de tiempo. Todavía no sé si podré olvidar aquella noche, pero quiero intentarlo. Era suficiente, para empezar. La semana transcurrió en preparativos. Sofía encargó un vestido nuevo, no el negro de luto que había llevado el último año, sino de un profundo color zafiro, con adornos de plata. A Victoria le cosieron un vestidito de muselina rosa. Adrian arregló su traje de noche, el único que se había conservado. La tarde antes de la recepción, Victoria entró en la habitación de su madre, donde ésta se probaba el vestido. «Mamá, eres hermosa», dijo la niña admirándola, «como una princesa». «Gracias, cariño». Sofía se arrodilló ante su hija. «Victoria, quiero decirte algo importante». La niña se puso alerta. «¿Qué, mamá?» Sofía tomó las manos de su hija. «¿Sabes que tu papá, que el señor Winterborne murió hace un año?» «Sí, era bueno, tú lo dijiste». «Era bueno, te quería, pero...» Sofía respiró hondo. «Él no era tu verdadero padre, no el que te dio la vida». Victoria frunció el ceño. «No entiendo. Tu verdadero padre es el hombre con el que estuve casada antes que el señor Winterborne. Nos casamos cuando yo era joven, pero luego discutimos, muy fuerte, y me fui. Y después naciste tú. Él no supo de ti durante mucho tiempo». Los ojos de Victoria se abrieron de par en par. «¿Y quién es? ¿Está vivo?» Sofía asintió, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Está vivo. Y tú lo conoces muy bien». «¿Quién?» «El señor Adrian, el conde de Morland. Él es tu padre, Victoria». La niña se quedó inmóvil, procesando la información. Sofía veía cómo se sucedían las emociones en el rostro infantil. Sorpresa, incredulidad, luego comprensión. «¿El señor Adrian es mi papá?» «Sí». «¿Pero por qué no lo dijiste antes?» Sofía acarició el cabello de su hija. «Porque estaba enfadada con él, por lo que hizo hace mucho tiempo, por un error que cometió. Pero ahora comprendo que tienes derecho a saberlo. Y él tiene derecho a ser tu padre, si tú quieres». Victoria guardó silencio durante largo rato. Luego preguntó: «¿Él me quiere?» «Mucho, desde el primer día que te vio». «¿Y a ti te quiere?» Sofía sintió las lágrimas. «Sí, y yo también lo quiero. Siempre lo he querido. Solo tenía miedo de admitirlo». Victoria abrazó a su madre. «¿Entonces podemos ser una familia? ¿De verdad? ¿Todos juntos?» Sofía estrechó a su hija contra sí, incapaz de hablar. Solo asintió. A la tarde siguiente salieron los tres hacia la finca de la duquesa. El carruaje los llevaba por el camino primaveral, pasando junto a campos en flor. Victoria iba sentada entre Sofía y Adrian, tomada de las manos de ambos. Ahora lo sabía, y lo había aceptado. Por la mañana, después de la conversación con su madre, había corrido hacia Adrian en la biblioteca y simplemente lo había abrazado, susurrando: «Papá». Adrian lloró. Era la primera vez que Sofía veía sus lágrimas. Sostuvo a su hija, repitiendo: «Perdóname, perdóname por no haber estado a tu lado». Y Victoria, sabia más allá de sus años, respondió: «Pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa». La finca de la duquesa de Rutland resplandecía con luces. Los carruajes formaban una larga fila. Los invitados descendían con sus trajes de noche, las plumas en el cabello de las damas se mecían con el viento. Cuando el carruaje de los Morland se detuvo en la entrada, las conversaciones enmudecieron por un instante. Todos se volvieron. Adrian salió primero, tendió la mano a Sofía. Ella la tomó. Salió manteniéndose con dignidad. Luego él ayudó a salir a Victoria.
Permanecieron los tres en los escalones, el conde arruinado, la viuda rica y la niña pequeña. Y había algo en esa imagen que hizo que los invitados se quedaran inmóviles. Conde de Morland. La duquesa de Rutland, una dama anciana cubierta de diamantes, se acercó primero. Qué placer verlo de nuevo. Hace tiempo que no aparecía en sociedad. Su Excelencia. Adrian hizo una reverencia. Gracias por la invitación. Y la señora Winterbourne. He oído tanto sobre usted. Dicen que ha convertido Morland Hall en una finca floreciente. Impresionante para una mujer. Sofía sonrió levemente. He aprendido de los mejores, Su Excelencia. La duquesa pasó la mirada de uno a otro, y en sus ojos brilló la comprensión. Pasen, diviértanse. Y... bajó la voz. No hagan caso de los chismosos. La gente tiene memoria corta. En un mes encontrarán un nuevo tema de conversación. Entraron en el salón de baile. La música sonaba, las parejas bailaban, pero muchos los miraban, con curiosidad, con censura, con interés. Sofía sentía las miradas como agujas, pero se mantuvo erguida. Adrian caminaba a su lado, y ella sentía su fuerza, su apoyo. «Mamá, ¿puedo ir con los niños?» Victoria señaló un grupo de niños en un rincón del salón. «Ve, cariño». La niña salió corriendo, y ellos se quedaron a solas. «¿Baila, señora Winterbourne?», preguntó Adrian formalmente, pero en sus ojos había una sonrisa. «Con mucho gusto, conde de Morland». Él la condujo a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals. Adrian puso la mano en su cintura, tomó su palma en la suya, y comenzaron a girar. «Todos miran», susurró Sofía. «Que miren, que vean cómo el conde de Morland baila con la mujer más hermosa del salón. Eres un adulador. ¿Digo la verdad?». Adrián la trajo más cerca. «Sofía, quiero decirte algo. Aquí, a la vista de todo el mundo». «¿Qué?». «Te amo. Te amé hace 5 años. Te amo ahora. Te amaré toda la vida. Cometí un error monstruoso que nunca me perdonaré. Pero si me das una oportunidad, pasaré el resto de mis días demostrando que soy digno de ti». Sofía sentía las lágrimas, pero no las contuvo. «Adrián, no te pido una respuesta ahora. No te pido que vuelvas conmigo de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Esperaré. El tiempo que sea necesario». La música terminó. Se detuvieron, mirándose a los ojos. Alrededor cuchicheaban, pero Sofía no oía nada. Solo oía el latido de su propio corazón. «No quiero esperar». Adrián se quedó inmóvil. «¿Qué?». «No quiero esperar. No quiero posponerlo. La vida es demasiado corta y ya hemos perdido 5 años». Sofía tomó su rostro entre las manos. «Te perdono, Adrián. Perdono aquella noche, la ventisca, todo, porque te amo. Y estoy cansada de luchar contra ello». Adrián la abrazó, allí mismo, en medio del salón de baile, ante los ojos de un centenar de invitados. La abrazó tan fuerte, como si temiera que fuera a desaparecer. «Sofía, mi Sofía. Tuya. Siempre lo fui, incluso cuando te odiaba». Permanecieron abrazados, sin prestar atención a los murmullos a su alrededor. Y entonces se oyó la voz de la duquesa. «Señores, damas, permítanme anunciar el compromiso del conde de Morland y la señora Winterbourne». El salón estalló en aplausos. Algunos por respeto, otros por curiosidad, algunos simplemente porque era una buena historia. Victoria corrió hacia ellos, abrazó a ambos padres. ¿Significa que ahora somos una familia de verdad? De verdad. Adrian alzó a su hija en brazos. Para siempre. 2 años después, Sofía estaba de pie en el jardín de Morland Hall, observando cómo Victoria perseguía mariposas. La niña había cumplido 7 años, había crecido, se había vuelto aún más curiosa y alegre. Las manos de Sofía descansaban sobre su vientre redondeado. 6 meses. Pronto Victoria tendría un hermano o una hermana. Adrian se acercó por detrás, la abrazó, presionando los labios contra su cuello. «¿En qué piensas?». «En lo extraña que es la vida. Hace 2 años vine aquí para vengarme, y ahora... ¿Y ahora? Y ahora este es mi hogar, nuestro hogar».
y soy feliz. Por primera vez en muchos años, verdaderamente feliz. Adrian la giró hacia él, la besó. Cada día doy gracias a Dios porque regresaras, porque me dieras una segunda oportunidad. La tercera, si las contamos. Sofía sonrió. La primera cuando me casé contigo. La segunda cuando te permití quedarte en la casa. La tercera cuando te perdoné. Entonces pasaré el resto de mi vida demostrando que valió la pena. Se casaron 3 meses después de aquella velada en casa de la duquesa. Una ceremonia modesta en la iglesia del pueblo, solo amigos cercanos. Sofía no quería pompa. Solo lo quería a él, a Victoria, y la promesa de una nueva vida. Moorland Hall prosperaba. Sofía había invertido dinero en la restauración de las granjas. Adrian se ocupaba de la administración. Trabajaban juntos, como socios, como iguales. El título de condesa volvió a Sofía. Pero ahora lo llevaba con orgullo, no como una carga, sino como un honor. ¡Papá! ¡Mamá! Victoria corría hacia ellos. ¡Miren la que atrapé! En sus manitas había una mariposa, de un amarillo brillante, con dibujos negros. ¡Hermosa! Sofía se agachó para verla mejor. Pero tienes que soltarla. A las mariposas no les gusta el cautiverio. Lo sé. Victoria abrió los dedos y la mariposa alzó el vuelo. Deben ser libres. Sofía observó cómo la mariposa se elevaba hacia el cielo y pensó, sí, libres. Como ella misma finalmente había llegado a ser libre. Libre de la ira, del dolor, del pasado. Te amo. Adrian le susurró al oído. Yo también te amo, respondió Sofía. Y era la verdad. Una verdad pura, simple, sanadora. Habían atravesado la ventisca y el frío, la traición y el dolor, años de separación y odio, pero habían regresado el uno al otro, porque el amor verdadero no desaparece. Espera, se oculta, pero cuando encuentra el modo de regresar, se vuelve más fuerte que nunca. Sofía se acurrucó contra su marido, observando cómo su hija danzaba en el césped. La casa que había sido comprada para la venganza se había convertido en un hogar de amor. Y ese era el mejor final de todos los posibles. El perdón es la cosa más difícil del mundo. Más difícil que la venganza, más difícil que el odio. Porque la venganza es una acción, y el perdón es un acto de soltar. Hay que abrir los dedos y dejar que el dolor se vaya. Pero nos aferramos al dolor. Se convierte en parte de nosotros. Sofía se aferró durante 5 años. Construyó una fortaleza de resentimiento, una armadura de ira. Y tenía derecho a hacerlo. Adrián cometió un monstruoso error. No solo se equivocó, traicionó la esencia misma de su matrimonio, la confianza. Pero aquí está lo que entendí al finalizar esta historia. El perdón no trata de quien tiene la culpa, se trata de quien perdona. Sofía perdonó no porque Adrián lo mereciera, aunque él lo intentó. Perdona porque estaba cansada de cargar con ese peso. Porque quería vivir, no existir prisionera del pasado. Y además, el verdadero amor es algo cruel. No desaparece por orden. Sofía quería odiar a Adrián y no pudo. El amor resultó ser más fuerte que la voluntad. Quizás alguien dirá, le fue demasiado fácil. Echó a su esposa en una tormenta de nieve, la llevó a la pobreza y ella simplemente lo perdonó. Pero la vida no es una novela de aventuras. En la vida, las personas perdonan no porque sea justo, sino porque aman. Y a veces, el amor es más importante que la justicia. A veces, una segunda oportunidad no es un premio, es una elección, la elección de empezar de nuevo.